Bienvenido, Sergio, ¿cómo andás? Amigo, ¿cómo estás? Y Gaby Suet, por supuesto, porque vamos a hablar de cómo le pega la corrupción a los argentinos después de esta mega causa que destapó el diario La Nación, el trabajo de nuestro compañero Diego Cabot, y también, por supuesto, hablar de la pata empresaria, ¿no? Porque aquí hay 8 empresarios involucrados, por lo menos hasta el momento. Así que lo primero que te pregunto, Sergio, es a través de un trabajo que vos realizaste, 8 de cada 10 argentinos considera que los empresarios son corruptos. Sí, la verdad es que a veces las cosas salen de casualidad y la publicación de este trabajo, que fue la semana pasada y la investigación fue hace 2 semanas, nos arrojó un número que nos sorprendió, que hasta ahora no estaba en ese lugar, que son, visto, los empresarios están en el tope de los más corruptos para la gente. Venían siendo este lugar ocupado por los sindicatos, por la justicia. Los empresarios estaban abajo, pero ha subido mucho eso en el último tiempo y nos encontramos que hoy están 8 de cada 10 creen esto, lo que también deja en evidencia un poco este tema de que no es un problema ni de los políticos, ni del sindicato, es un problema de la sociedad. Totalmente. Entonces, y de hecho, cuando le preguntamos a la gente cómo ve a la sociedad, 6 de cada 10 casi dicen que la sociedad argentina es bastante y muy corrupta. Creo, a pesar de las malas noticias que significa tener estos números arriba de la mesa, empieza también a desvelarse la situación de que hay un problema de tejido social, de que lo que tenemos en realidad es que no puede haber un funcionario corrupto sin un empresario corrupto. Totalmente. Y que hay que ponernos en claro de cuáles son los lugares y que la política no es un lugar aislado, que somos todos interactuando y que este camino hay que recorrerlo de una manera mucho más sincera. Sucede esto en ¿no? todas las esferas. No sé si le pregunto esto a los dos. ¿Vieron El Mecanismo? Sí. La serie de Netflix Sí. es una serie que trata no, sobre el lavallato y justamente el nombre del mecanismo lo que muestra es que el mecanismo de corrupción que existía en Brasil en ese caso, y acá lo traspolamos a la Argentina, existe hasta en los niveles más caseros, desde un plomero, ¿no? Sí. Hasta un trabajo en una oficina o un electricista. Mira, en el caso nosotros hemos hecho varios trabajos de investigación sobre corrupción y cuando vos le preguntás a la gente, y esto es bastante extraño, ¿no? Y bastante también claro cuando vos ves lo políticamente correcto que somos, pero vos le preguntás a la gente, si pasás un semáforo en rojo, una pavadita, viene porque algo sencillo, viene el policía, te ofrece, 2 de cada 10 asumen que cometerían un acto de corrupción para pasar. Que coimearían al policía. ¿Y sabes quiénes son los más transparentes en decir la verdad? Los jóvenes. Mira. Ahora, cuando vos le preguntás, ¿y qué pensás que hace el resto? 8 de cada 10 creen que coimearían al policía. Bueno, mira. Entonces, ahí tenés el claro ejemplo. Claro, pero solamente 2 dicen que ellos lo harían. Claro. Hay como a veces yo lo escucho, como una percepción de que el que habla y se indigna con la corrupción pareciera ser que es el único honesto en la sociedad. Claro, tal cual. Cuando la corrupción sí nos invade, nos rodea. Ahora, es verdad que hay una indignación superior cuando la corrupción la comete un político. Sí. Porque vos esperás que el papel del político sea otro. Sí, totalmente, porque el rol que ocupa en la sociedad es otro. Pero es cierto también lo que dice Sergio, ese político es parte de una sociedad, ¿no? No es para asombrarse ni para pensar que toda la corrupción y los males del mundo están depositados en la política. Claro. Están claramente extendidos a otras áreas. Enquistados en la sociedad. Ahora, el objetivo primigenio de un empresario es ganar dinero. Sí. El empresario exitoso es el que hace dinero. Sí. ¿No? Está visto así. Absolutamente. No hay una ética empresaria que vaya en contra de... No, bueno, el tema es cómo ganas ese dinero. Claro. Porque que gane dinero no está mal. No. ¿Está bien? Ahora, ¿está mal visto entre los empresarios que alguno de ellos pague una coima para acceder a algún trabajo con el Estado? Quizás no hay una ética tan instalada entre los empresarios que haga que eso esté mal visto. Tal cual. Quizás entre los políticos ya tampoco esté, pero sí desde la ciudadanía. Claro. El político que comete un acto de corrupción está mal visto. Ahora, después es verdad que vamos a elecciones y como está tan extendida la corrupción... Hay cosas que se dejan pasar. Igual yo creo que es muy bueno el punto yo creo que nadie, o por lo menos en círculos íntimos,
si tuviera la gente que enorgullecerse de algún acto de corrupción para sostener algo, no creo que sea comentado en un asado entre amigos, tuve que hacer esto, y lo haría mucho, de una manera con mucho más pudor, imagino yo, y que bueno, estamos teorizando, yo ahí no te puedo decir, porque no hice focus respecto a eso. Hay ciertos que ya están permitidos. Bueno, pero no, yo creo que hay un punto que esto es casi como el tema de la mujer en la sociedad. O sea, creo el lugar que está recuperando y que estamos poniéndola justamente a la mujer, creo que hay chistes, situaciones que antes convalidábamos y ahora ya no tanto porque no teníamos en claro las consecuencias. Cuando vos ves las consecuencias de la corrupción, que en definitiva son la falta de acceso a aquello por lo cual todos aportamos, a vivienda, a salud, a lo que sea, creo que cada vez se empieza a tomar más en cuenta que hasta los pequeños actos contribuyen en este sentido. De todas maneras es un movimiento, creo yo, y como dijimos también, el hecho de que los empresarios no sean los primeros en denunciar esto y que termine saltando por un chofer es realmente casi paradójico, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a ir repasando algunas placas que tenemos con respecto a esto y la visión, ¿no?, de la sociedad en temas de corrupción. Acá en realidad estamos hablando en el estudio que fue sobre democracia. En realidad lo que hacemos es empezar a validar cómo evalúa la democracia, porque la democracia tiene que ser un elemento que funcione para darnos determinadas garantías. Y la verdad es que aparece como una principal tarea. Casi 3 de cada 10 creen que luchar contra la corrupción es una de las funciones de la democracia. Fijémonos esto, ¿no? Es impresionante. El lugar que ocupa. Claro, es muy sobresaliente, porque la verdad que la democracia nunca fue pensada para esto. No. La corrupción es una consecuencia de la democracia. Claro. Porque es un estado en el que uno puede existir determinadas falencias. Pero lo que encontramos es que ya ocupa un lugar en la sociedad muy importante, por sobre de garantizar los derechos humanos. Es impresionante eso. Realmente. Ahora, antes está garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social, 47.3%, pero luchar contra la corrupción realmente a mí me llama la atención también que esté en segundo lugar. Vamos con la siguiente placa para ver si el país mejoró en cuanto a la lucha contra la corrupción, ¿no? En realidad esto es el segundo monitor anual, la primera medición fue en enero, y esto es importante, porque si vemos qué se percibe acá es que estamos peor en la lucha contra la corrupción. ¿Qué significa esto? En enero recordá que teníamos presos a un montón de gente. Un montón de gente estaba presa. Pasaron meses, empezaron a liberar todos. Exacto. Entonces, acá tenemos un serio problema, y que de hecho hoy me pasó en una charla con una persona muy cercana, que me decía, bueno, este gobierno, y yo le digo, a ver, no es el gobierno es una entidad supuestamente separada de la justicia. Claro. No debería depender de un gobierno que la justicia funcione bien o mal. El poder está dividido. Entonces, lo que termina pasando es que la gente atribuye al gobierno parte de la lucha contra la corrupción, y que hayan liberado a esa gente es parte de su falta de porque ahí intervención. tenemos un serio problema que es el cuestionamiento de la justicia, ¿no? Totalmente. Entonces, como antes se creía que la justicia estaba cooptada por el Poder Ejecutivo, entonces ahora se cree, como cambió el Poder Ejecutivo, esa justicia es más libre para trabajar. Totalmente, pero vemos acá que la gente sigue pensando que en definitiva no hay libertad, porque si cae la lucha contra la corrupción, es que en realidad el gobierno no está operando sobre la justicia para que combatan la corrupción. Entonces, creo que con este caso, este indicador, la próxima medición, si se sostiene y va en avalancha esto, puede ser que mejore este indicador. Y hay que ver si se sostiene en el tiempo y qué es lo que sucede, como bien marcabas vos. Vamos con la siguiente placa, porque aquí Sergio pregunta cuál es el mayor problema del país, y nos llama la atención que está en el puesto número 3, la corrupción. Porque lo que termina pasando acá, y es muy interesante esto, le preguntamos a la gente cuál de los siguientes es el mayor problema del país. Aparece inflación y tarifas, y cuando vos a la gente le preguntás cuál es tu principal problema, inflación y tarifas se va arriba del 50%. Pero es muy interesante que educación aparece como el segundo problema. La educación es un concepto a largo plazo. Nosotros mandamos a nuestros hijos no para que el viernes tengan un resultado, sino de acá a 20 años. Y aparece esto que es la búsqueda de un proyecto de país, y la corrupción como el elemento transversal que puede darle a ese proyecto claridad, ¿no? Y transparencia. Y hoy se está mirando eso desde la sociedad. Bueno, y después de llama corrupción... también la atención en esa placa, perdón, Elio,
que es bastante repartido en los sectores sociales que ven a la corrupción como un problema principal. Sí, no. Fíjate que entre hombres y mujeres está más o menos parejo, hay más porcentaje en los hombres. En las edades, yo también pensé que quizás era algo que crecía con la edad, pero no. Es algo bastante repartido, fíjate, 17,3 entre los jóvenes, 16,6 entre los de edad media, tercera edad 14. Y de hecho, mirá vos la variable que tenés a la derecha. Edad, ¿cómo se dice? Está muy bien. Está muy bien. La variable que tenés a la derecha, que es continuista y cambista de ese cuadro, implica, los continuistas son los que quieren que siga el gobierno de Macri, o totalmente de acuerdo, o con una variable, y los cambistas los que quieren que cambie. Y fíjate que ahí también no hay, sobre la corrupción, no hay un tema que sea... es una preocupación que trasciende absolutamente todo, es transversal absolutamente. Exactamente. Bueno, fundamental. Después nos preguntamos, bueno, se pregunta Sergio en realidad, no nosotros, pero ¿en qué medida diría que los empresarios son corruptos? Vamos con la siguiente placa y aquí está, bueno... Aquí está el resultado de lo que nos contábamos al principio, ¿no? Subió, fíjense, de enero casi 2 puntos y algo, siendo que es una escena, o sea, también creo que esto está asociado a lo que el gobierno sufrió durante meses en relación a el gobierno de los CEOs y este tipo de cosas con las offshore y todas estas cuestiones que afectaron. Creo que ha perdido un valor el empresariado en el último tiempo, rescatado obviamente de lo que fue una bandera del kirchnerismo en luchar contra el empresariado. El gobierno lo había dado vuelta a eso para ganar esa elección en el 2015, pero hoy termina siendo un disvalor nuevamente, lo cual es preocupante porque el empresariado en definitiva es quien mueve el motor de una economía junto con toda la sociedad. Claro, pero también uno celebra cuando suceden estos casos como el que estamos viendo ahora, que son los cuadernos de la corrupción, en donde no solamente se va detrás del poder político, sino también de los empresarios, porque si no, uno piensa que sí depende del gobierno de turno, de si es o no una persecución a tal o a cual bandera. En cambio, cuando hablamos de empresarios ya es otro tema, ¿no? Sí, yo creo que hay que ver cómo avanza también en la cercanía de Calcaterra también hacia el gobierno. O sea, creo que hay elementos que pueden dejar o visualizar que realmente la justicia está operando sola y de que está buscando a los culpables. Totalmente. Ya este primer paso hay que celebrarlo. Los siguientes hay que estar atentos. Tal cual. Y vamos con la última placa. Tenemos una placa más que habla justamente de los empresarios que lideran como los más corruptos según la gente, ¿no? Sí, lo sorprendente ahí que, y esto se viene manteniendo, es que el gobierno nacional es visto como menos corrupto de la propia ciudadanía. Mira vos. Eso es muy interesante. Ahí lo que tenés es justamente la gente que apoya al gobierno, que cree que hay un sector de la sociedad, o sea, este tema de los dos demonios, hay un sector de la sociedad que es corrupta, que es mala, el gobierno lo está cuidando, pero es muy fuerte que el 54% de la gente crea que la ciudadanía es muy corrupta o bastante corrupta, pero los empresarios lideran con el Poder Judicial y los sindicatos. Bueno, pero en este dato que decís vos de la ciudadanía está esto que hablábamos de la sociedad, ¿no? Totalmente. Justamente. Y el que los empresarios estén por encima de los sindicatos llama también igual muchísimo la atención, están ¿no? igual, Están muy parejos, sí, ¿no? sí, Igual. están dentro del margen de error muestral, pero también hay una visión donde que hay que encontrar un lugar de acuerdo, ¿no? Porque fíjate, el Congreso Nacional, las fuerzas de seguridad no están en esta filmina, pero están cercano al nivel de corrupción. Vos tenés ahí, entre el Congreso, el Poder Judicial y la policía, quién hace la ley, quién vela porque la ley se cumpla y quién juzga la cosa hecha. Son todas herramientas que estamos poniendo en dudas. Entonces, es difícil ponernos de acuerdo si sabemos que cuando llegue el momento de decir quién tiene razón, no hay nadie que sea confiable, ¿no? Ahora, también llama la atención la cifra que se maneja con respecto al Congreso, ¿no? A nuestros legisladores. Estamos hablando de nuestros legisladores y es realmente muy alta, Pero ¿no? vos, ¿qué hubiese respondido? Yo hubiese puesto rojo en todos. No, sí. Bastante corruptos. Vos decís que en realidad a vos te sorprenden las esperanzados verdes. Claro, me sorprenden los verdes. En todos los casos hubiese respondido eso, sin pruebas, claro, para eso. Ya lo sé, lo que pasa, digo, estamos realmente hablando de el poder legislativo, estamos hablando del poder judicial a tope. De la ciudadanía también. Estamos hablando de la ciudadanía, tal cual, la sociedad en su conjunto y del Ejecutivo, porque el Gobierno Nacional de eso se trata. Yo pinto el rojo, los tres poderes, pinto el rojo. El tema es si la corrupción es un eje diferenciador en la política o si es un denominador común. Bien. Si es un denominador común, ya la diferencia hay que buscarla en otro lado.
Claro, claro, ¿no? tenés razón. O sea, deja de ser un motivo para elegir a uno por sobre otro. Claro, tenés razón. Ahora, cuando uno ve estas cifras de la ciudadanía, esto de la sociedad de la cual hablábamos, es más desesperanzador, porque decís, ¿cómo cambiás una sociedad? ¿No? ¿Cómo cambiamos? Claro, por eso, ¿cómo cambiamos como sociedad? Tenés razón, ¿cómo cambiamos como sociedad? Porque uno dice, bueno, los legisladores son corruptos. Bueno, a la hora de votar yo tengo que tener más cuidado, fijarme, castigar la corrupción como debe ser. Si hay alguien involucrado en un caso de corrupción, que no vuelva al poder. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar como sociedad? Me quedé pensando igual lo que algunos estrategas deberían estar. Yo ya te escuché claramente este tema de que si la corrupción está atada a todos, no es un tema para discutir quizás. Lo que sí está claro que la sociedad yo creo que está haciendo un cambio más allá de esto. Creo que, por sobre todo los jóvenes, creo que la discusión en el aborto se presentó una situación donde la propia sociedad fue a discutir un cambio sin banderas políticas, sin que lo tomen, lo pueda capitalizar ningún político. Y creo que hay una pasión por la política, no por los políticos. Y creo que está empezando a aparecer esos movimientos de pedido de transformación. Quizás vos ves los políticos en Instagram y no logran subir su volumen de caudal, no empatizan con la gente. Las fotos que mejor le funcionan a los políticos son cuando aparece una bebé. De hecho, es muy lindo, vos ves la columna del Instagram de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una gran estrategia comunicacional, y la mejor foto es cuando él está de espaldas y su nieta, con su nieta está... No, pero tiene una hija chiquita. Ah, es la hija chiquita. Sí, bueno, es la hija chiquita de él, tenés razón. Y está mirando la cámara. Esa es la mejor foto que funciona. Entonces, lo que vos estás viendo ahí es que los políticos están todo el tiempo comunicando que son políticos y la gente quiere o vida real o transformación. Y creo que la transformación es lo que la gente logró en la plaza, y a partir de ahí empieza a aparecer este nuevo escenario que todavía ningún político ha entendido cómo capitalizar. Hay que ver si funciona desde abajo hacia arriba. Es verdad que en las experiencias de candidatos o de movimientos que se presentaron como los que iban a traer transparencia, no resultaron en ese punto. Hablo de la Alianza y hablo también del gobierno de Cambiemos, que más allá del resultado de las causas judiciales que se han abierto, ha decepcionado, creo, en ese punto por los distintos casos que ya están abiertos y están bajo investigación judicial. Muchísimas gracias a ambos, Gaby. La seguimos en un ratito. Muchas gracias, Sergio.